Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre la historia. Tenemos que Isaac Newton realizó numerosas contribuciones importantes al campo de las ecuaciones diferenciales. Sus aportaciones se centraron principalmente en el desarrollo de métodos y técnicas para resolver ecuaciones diferenciales, sentando las bases para el cálculo diferencial e integral. Algunas de ellas son el método de las diferencias, la ley del enfriamiento de Newton, que es el mismo que usamos nosotros, ley de gravitación universal y los principios de Y movimiento. bueno, yo les voy a dar una introducción a la ley de enfriamiento. Todo empieza cuando el científico Isaac Newton observó que al calentar al rojo una barra de hierro y tras retirarla del fuego, la barra se enfriaba más rápidamente cuando estaba muy caliente y más lentamente cuando su temperatura se acercaba a la temperatura ambiente. Sus observaciones dieron lugar a lo que hoy conocemos con el nombre de ley de enfriamiento de Newton. Algunas de las aplicaciones de esta ley se visualizan en el enfriamiento de cuerpos en el entorno, en la ciencia forense. Por ejemplo, la criminalística se encarga de calcular el tiempo de enfriamiento de un cadáver. En esta medida se puede determinar con buena aproximación el tiempo de fallecimiento del cuerpo. También se utilizan los modelos climáticos para saber la evolución de la temperatura de la atmósfera. Y por último, en el control de la temperatura de un procesador de una computadora. Bueno, ahora pasaremos a los fundamentos teóricos. Nuestro primer fundamento teórico es esta ley que pues describe que la razón de pérdida de calor de un cuerpo pues es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y pues la del medio ambiente, ¿no? En la que está el objeto. Y se expresa con la siguiente fórmula, donde el menos aquí se recalca que donde si la temperatura del cuerpo es mayor que la ambiental, entonces pues debe haber una pérdida de calor, por eso se encuentra el menos antes ahí después de la igualación. Y en caso contrario sería positivo en caso de que, por ejemplo, fuera un objeto frío. En ese caso la temperatura tendría que aumentar para llegar a la temperatura ambiente si es que es mayor la temperatura, obviamente, ¿no? Y aquí tenemos el siguiente fundamento teórico, donde la K es una constante de proporcionalidad pues, que se conoce como el parámetro de enfriamiento. Y TA es la temperatura ambiente que se supone que siempre es constante, ¿no? Y ya pues resolviendo toda esa ecuación diferencial que corresponde a un cuerpo que se enfría desde una temperatura TO hasta una temperatura T, pues obtiene que la temperatura del cuerpo es en función al tiempo, ¿no? Que es la diferencia de T sobre T. Y pues ya con todo esa resolución de la fórmula de la ecuación, se obtiene al final que T es igual a TA más la diferencia por E a la KT, menos KT, perdón. Y pues bueno, yo les voy a mostrar el problema a resolver de la ley de enfriamiento. Pues bueno, tenemos que el problema que nos dice, si se saca una cerveza de un refrigerador a una temperatura de 2 grados centígrados al exterior con una temperatura ambiente de 30 grados centígrados, y si se sabe que al primer minuto la cerveza tiene una temperatura de 3 grados centígrados, entonces, ¿cuál será la temperatura de la cerveza a los 30 minutos y en cuánto tiempo la cerveza alcanzará la temperatura ambiente? Bueno, pues es muy importante el resolver este tipo de problemas ahorita con estos climas calurosos que se vienen en verano. Entonces vamos a resolver este problema. Tenemos los datos siguientes, que es nuestra temperatura inicial es igual a 2 grados, nuestra temperatura al primer minuto es de 3 grados centígrados y nuestra temperatura ambiente es de 30 grados. Entonces empezamos a sustituir valores en nuestra fórmula, y ya sustituyendo los valores tenemos esta siguiente función. Entonces empezamos a resolver cada operación. Aquí tenemos esta primera operación, la empezamos a resolver y así sucesivamente. Y aquí lo que tenemos que saber es calcular el valor de nuestra constante, que en este caso es K, que es positiva porque en este problema hay un aumento de calor, porque nuestra cerveza está en baja temperatura y se está aproximando a la temperatura ambiente, ¿no? Entonces hacemos las siguientes operaciones, empezamos a realizarlas y tenemos que el resultado de nuestra constante es igual al logaritmo natural de 27 sobre 28. Entonces esto ya lo sustituimos en lo que es nuestra función, en nuestra ecuación, y aquí el exponencial se cancela con logaritmo natural por propiedades de exponentes, y tenemos que nuestra primera respuesta, ya sustituyendo todos los valores, es aproximadamente
igual a 20.59 grados centígrados. Entonces, nuestra cerveza va a tener una temperatura a los 30 minutos de 20.59 grados centígrados. Esto quiere decir que pues nosotros debemos de tomarnos esta cerveza antes de los 30 minutos para que nos siga teniendo sabor y no se nos eche a perder. Y pues bueno, ahora dando respuesta al inciso B, que nos dice ¿en cuánto tiempo la cerveza alcanzará la temperatura ambiente? Bueno, para darle respuesta a este inciso, como sabemos, el número que tenemos que está elevado exponencialmente al tiempo se encuentra entre los intervalos del 0 al 1. ¿Esto qué quiere decir? Que un número que se encuentre entre este intervalo, sin importar a la potencia que lo eleve, siempre se encontrará o siempre estará en ese intervalo. Entonces, este número pues nunca llegará a tener el valor de 1 o de 0. De hecho, este valor cada vez se aproximará más al 0. Cada vez que se eleve a una potencia más alta, se elevará al 0. Pero nunca llegará al 0. O sea, se aproximará mucho, pero nunca llegará al 0. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para que el tiempo, o para que la cerveza alcance la temperatura ambiente, pues ocupa el tiempo es infinito. O sea, se va a acercar demasiado, se va a aproximar mucho, pero nunca llegará exactamente a la temperatura ambiente.